Con la primera clase del módulo de carga, vamos a ver un poco de anatomía y algo de fisiología, vamos a ir recordando. Bueno, ¿se acuerdan de la ubicación de los grandes vasos y del corazón en el tórax? Teníamos una cavidad que se llama mediastino, que es una cavidad virtual, que la vamos a dividir en distintas segmentaciones y en cada segmento vamos a encontrar distintos grupos de órganos. La que está más aceptada es la que divide mediastino superior e inferior a nivel de T4 o de carina traqueal, ¿sí? La bifurcación traqueal está a nivel de T4 o dorsal 4. Para arriba tenemos mediastino superior y para abajo tenemos mediastino inferior. Y el mediastino inferior se va a dividir en anterior, en medio y en posterior. El mediastino anterior va a ser todo lo que esté comprendido entre el pericardio anterior, ¿sí? Y la cara posterior del esternón. Es un pequeño espacio virtual, ¿se entiende? Muy chiquitito, donde lo que vamos a tener es grasa, ¿sí? Y pequeños vestigios del timo. Y vamos a encontrarnos con estos vasos que tenemos acá, que son una vena y una arteria. Que ¿se acuerdan cuáles son? ¿Se acuerdan de anatomía? Los vasos mamarios. La arteria mamaria y la vena mamaria interna, ¿sí? Que son ramas de la subclavia que muchas veces se usan para hacer algún tipo de bypass. ¿Tá? Luego tenemos el mediastino medio y acá nos vamos a encontrar con el corazón, ¿sí? Vamos a tener las aurículas, los ventrículos, los vasos coronarios, ¿sí? Vamos a tener los nervios frénicos que van descendiendo, ¿se acuerdan? Al costadito del corazón, lo van como bordeando para llegar al centro frénico del diafragma, ¿sí? Recuerden que el izquierdo recorre toda la punta, entonces es más largo que el derecho. Acá van viendo la descripción de lo que tenemos. Vamos a tener los grandes vasos, vamos a tener el pericardio que envuelve al corazón, ¿sí? Y dentro de lo que es el corazón, después vamos a estudiar la anatomía de cada cavidad. Después tenemos el mediastino posterior, donde vamos a tener el sistema de las venas ácidos, ¿sí? ¿Recuerdan el sistema de las venas ácidos que van recolectando todas las venas intercostales? Que va a desembocar en la unión de la vena cava superior, ¿sí? En el callado de los ácidos. Y el mediastino posterior también tiene lo que es el tronco simpático, el tronco nervioso simpático y el conducto torácico. Y la gran vena linfática, el conducto torácico que está a la derecha y la gran vena linfática que está a la izquierda. ¿Ah? Todas cuestiones hasta el momento anatómicas. Acá hay otra imagen, acá pueden ver también con más detalle lo que hay en cada mediastino, pero básicamente es lo que estábamos viendo. Bueno, vamos a ver entonces la aurícula derecha. ¿Se acuerdan los accidentes anatómicos de la aurícula derecha? No, nadie recuerda. Bueno, la aurícula derecha, si la abrimos y le hacemos una ventanita, ¿sí? Nos vamos a encontrar primero que tenemos dos sectores, la aurícula per se y tenemos esta extensión que son las orejuelas, ¿sí? Que son como pequeños reservorios que tienen una característica a nivel de lo que es el músculo, que es distinta a lo que es la pared de la aurícula, lo que es el tabique interauricular, que el tabique interauricular, si bien tiene un aspecto liso, tiene algunos accidentes anatómicos que son importantes recordar. En primer lugar, si vemos en la zona central del tabique interauricular, vamos a ver este espacio acá, esta fosita con una semiluna. ¿Se acuerdan de qué? Esto es lo que es en la vida embrionaria el foramen oval, ¿sí? Con el limbo de la fosa oval, que es donde se produce un repliegue con un fondo de saco ciego, cuando esto en la vida intrauterina, digamos, luego del nacimiento se oblitera y queda como un fondo de saco. Si esto queda abierto, ¿qué tenemos? Una sería.
tenemos exactamente, tenemos una CIA. Tenemos una CIA tipo foramen oval. ¿Está? Bien. También tenemos, si vemos acá, la continuidad de vena cava superior con vena cava inferior, y hay una cresta que une, que no sale en el dibujo, pero hay una zona que es como una línea que se llama cresta terminalis, ¿sí? Que es la unión de las dos hemiaurículas que forman la aurícula derecha y que unen las dos venas cavas, donde en el medio hay un tubérculo que se llama tubérculo de Lower. Lo que hace el tubérculo de Lower es dirigir el flujo sanguíneo que viene de la vena cava superior y de la vena cava inferior, chocan en esa prominencia y se dirigen hacia la válvula auriculoventricular. ¿Está? Otro accidente importante que tenemos es a nivel de la vena cava inferior, tenemos este repliegue que se llama válvula de Eustaquio, que es la válvula de la vena cava inferior, y por delante de la válvula de Eustaquio tenemos el seno coronario, la desembocadura del seno coronario, con una pequeña válvula que se llama válvula de Tevesio. ¿Sí? La válvula de Tevesio que oblitera la desembocadura del seno coronario. Eso sería para que durante la sístole de la aurícula la sangre no se volviera... Para evitar el reflujo, son para evitar el flujo retrógrado. Pero de todos modos son válvulas que no son 100% suficientes. Hacia arriba vamos a ver esta prominencia que se extiende desde el seno coronario y va como bordeando la válvula auriculoventricular, es como un rodete, regordete, lo pueden ver ahí. Eso, ¿recuerdan cómo se llama? Es el tendón de Todaro, ¿sí? Es un engrosamiento a nivel del músculo del tabique interauricular. ¿Y por qué la importancia de saber estos nombres? Por los reparos anatómicos relevantes que yo voy a tener ante una cirugía cardíaca. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, entre el seno coronario, el tendón de Todaro y el borde septal de la válvula auriculoventricular del lado derecho, que ¿cómo se llama? Tricúspide. La válvula septal de la tricúspide se forma un triángulo. ¿Lo pueden ver ahí? Se forma un triángulo que se llama triángulo de Koch. El triángulo de Koch tiene en su zona central una estructura muy importante que es el nodo auriculoventricular. Está el nodo AB. El nodo AB está situado en esta zona entre el tendón de Todaro, el borde septal de la válvula tricúspide y el seno coronario. Entonces, cualquier intervención que roce esa zona, que tengan que hacer una desinserción de la válvula septal de la tricúspide y después volverla a insertar, por ejemplo en los canales AB, ¿sí? Cualquier cirugía que intervenga esa zona, yo tengo que tener presente que puede afectar, cuando hacen los puntos de sutura, el nodo AB, y el paciente en el postoperatorio tiene riesgo de padecer un bloqueo de tipo AB. Perfecto. Si lo que vamos a tener es una cirugía de CIA, ¿sí? Las CIA ya vamos a ver que se pueden clasificar en distintos tipos de CIA. Si ustedes recuerdan que en la desembocadura de la vena cava superior con el borde posterior del tabique interauricular está el nodo sinusal o sinoauricular. ¿Sí? Entonces hay algunas patologías, como por ejemplo los drenajes venosos anómalos infradiafragmáticos asociados a algunos tipos de CIA que pueden afectar durante la cirugía o anatómicamente el nodo sinusal, y el paciente tiene también arritmias de tipo sinusal. Las orejuelas actúan como pequeños reservorios
y tienen una estructura muy particular que es músculo trabeculado, igual que la pared libre de la aurícula derecha, que es todo músculo trabecular, ¿sí? El borde, o sea, el tabique interauricular es más bien es otra estructura embriológica y es liso, con todos estos accidentes anatómicos que acabamos de ver. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se acordaron un poco? Bueno, vamos a lo que es la aurícula izquierda, o sea, el contralateral. El tabique interauricular también tiene esta estructura lisa y la única zona donde vemos músculo trabeculado es en la zona de las orejuelas y en las paredes libres. De este lado vemos la membrana de la fosa oval, ¿sí? Que oblitera lo que era la zona del foramen oval. Y vemos el rodete del lado interno, el rodete del fondo de saco, del limbo de la fosa oval. En la aurícula derecha dijimos que desembocaban las venas cava superior e inferior. Y en las aurículas izquierdas van a desembocar, ¿se acuerdan qué vasos? Van a desembocar las venas pulmonares, ¿sí? Que son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Eso me da el flujo, son venas que traen flujo en realidad con sangre arterial a la aurícula derecha, perdón, a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se va a continuar a través de la válvula mitral, que se llama mitral porque tiene 2 valvas, con el ventrículo izquierdo. Bien, el ventrículo derecho es la continuidad entonces de la aurícula derecha. Vamos a tener la estructura de la válvula tricúspide, ¿sí? Que tiene 3 valvas, una septal, que es la que está del lado del tabique, una anterior y una lateral. Si ustedes se fijan, hay unos musculitos que se llamaban músculos papilares que se continúan con cuerdas tendinosas, que la función de la cuerda tendinosa es evitar que la valva se vuelva hacia la aurícula, hace de stop. Este músculo que sostiene la válvula septal es el músculo papilar septal o músculo de Luschka, que está sobre este gran tendón que se ve acá, que es la cintilla arciforme, ¿sí? O banda moderadora. Y si ustedes se fijan, se forma todo como una estructura en paracaídas. ¿Lo pueden apreciar? ¿Sí? Y sigue como un circuito que va hacia la punta, y esta banda moderadora genera como un caminito hacia la válvula pulmonar. ¿Está? Entonces tenemos que la sangre sigue este circuito de entrada de las venas desde la aurícula, viniendo de vena cava superior y de vena cava inferior, atraviesa la válvula y es conducida por este infundíbulo, ¿sí? La dirige. Exactamente, esta estructura conotroncal o infundíbulo, que hace que la sangre se dirija hacia la punta, siga el trayecto de la banda moderadora y ascienda hacia la válvula pulmonar. Y acá tenemos una estructura que se llama inlet, o un circuito mejor dicho que se llama inlet, o sea el circuito de entrada, y tenemos después un circuito de salida que es el outlet. Bueno, ¿qué patologías se les ocurre que son importantes a nivel del inlet y del outlet? Aparte de la estenosis. ¿Qué patologías? ¿Qué patologías puedo tener del inlet? O sea, a nivel de la válvula. Atresias, estenosis o insuficiencias. Y a nivel del outlet, ¿cuál? También puedo tener afectación de la válvula o del infundíbulo. Hipoplasia. ¿Qué alteración importante de la zona infundibular conocen? ¿Qué patología con nombre y apellido que se asocia a otras malformaciones cardíacas compromete el sector conotroncal
del tracto de salida del ventrículo derecho. El falot, ¿sí?, tiene entre sus componentes tiene una obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, por lo tanto es una patología con hipoflujo pulmonar. ¿Está? Ya los vamos a ir viendo. Esto sería ventrículo izquierdo. Sí. Ventrículo izquierdo, De la mitral. tengo válvula mitral, o sea que tengo dos valvas, tengo dos músculos papilares, todo el trabeculado, ¿sí? Este ventrículo tiene mayor masa muscular que el derecho, por lo tanto maneja más presiones, y el izquierdo y el derecho maneja más los volúmenes. ¿Qué detalles anatómicos vamos a ver? Entonces, la válvula mitral, los dos músculos papilares, las cuerdas tendinosas, la desembocadura que viene de las aurículas de las venas pulmonares genera un trayecto parecido, algunos lo llaman pseudocono o pseudoinfundíbulo, donde las valvas con los músculos papilares generan el tracto de salida, Hacia la aorta. generan el tracto de salida hacia la aorta. ¿Está? Siempre va hacia la punta y después se dirige hacia la arteria que va a desaguar, digamos, esa cavidad. Acá también podemos apreciar el seno coronario. Desde esta visión podemos ver la vena septomarginal de Marshall, ¿sí?, que pasa entre la aurícula y las venas pulmonares y que va a drenar en el seno coronario. Esta es la relación normal que ustedes van a tener entre las válvulas, ¿sí? La válvula tricúspide, por delante va a tener la válvula aórtica y por delante de la aórtica va a estar la pulmonar, ¿sí? Y hacia la izquierda va a estar la mitral. Cuando esto está alterado, ¿sí?, o vamos a ver, mejor dicho, que en distintas patologías como la tetralogía de Fallot y demás, va cambiando la disposición de estas relaciones valvulares. Y eso es lo que me va a dar la transposición de los grandes vasos, el cabalgamiento aórtico en la tetralogía de Fallot, ¿sí? Recordando esa imagen, uno después puede ir entendiendo más fácilmente cómo se van cambiando las estructuras anatómicas. Bueno, el corazón, como sabemos, tiene una irrigación que parte de la aorta, que son las arterias coronarias, la derecha, que va por el surco interauriculoventricular, ¿sí?, y la coronaria izquierda, que es muy cortita, que se va a dividir en una circunfleja, que se va hacia la pared posterior del ventrículo izquierdo, y la descendente anterior, ¿sí?, y las venas, que tienen el recorrido inverso y que van a drenar en el seno coronario. Y las arterias van a terminar en las arterias perforantes, ¿sí? Luego tenemos el sistema de conducción o cardionector, que si ustedes recuerdan tenemos el nodo sinusal, el nodo que está a nivel de la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, y que tiene un haz anterior, medio, posterior y un haz interauricular, y los tres haces internodales van a llegar al nodo auriculoventricular, donde hay un freno fisiológico que permite el vaciado desde aurícula a ventrículo, y luego se sigue con el haz de His, que una vez que atraviesa el tabique membranoso, dentro del tabique muscular se divide en un haz derecho y un haz izquierdo. El haz izquierdo tiene una hemirrama anterior y una hemirrama posterior, ¿sí?, y terminan en esta red a nivel del trabeculado, que es la red de Purkinje. Y ustedes saben que el marcapasos principal es el nodo sinusal, pero cuando hay una enfermedad del nodo sinusal empiezan a haber marcapasos subsidiarios. En orden de secuencia es el nodo AB, el haz de His y en último lugar la red de Purkinje. Pero cada marcapaso subsidiario y en última instancia el músculo ventricular o auricular, y tenemos disociaciones auriculoventriculares. Sabemos entonces que cada nodo, cada instancia marcapasos tiene una frecuencia que va en descenso, ¿sí? La más alta es la del nodo sinusal,
y la más baja es la del músculo ventricular. Bueno, hay dos sistemas de inervación, el simpático y el parasimpático, que se integran en el plexo cardíaco, y a nivel de plexo cardíaco va a tener la inervación del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular y del miocardio, ¿sí? Tengo una parte parasimpática, ¿sí? Que me va a dar todo lo que es, todo lo que es parasimpático me va a dar a través de los nervios vagos, reflejos vagales, o sea, bradicardia, va a dar todo lo que es la tendencia a la bradicardia, y el simpático va a dar taquicardia. Entonces, si yo tengo un paciente taquicárdico que está en insuficiencia cardíaca y yo le doy digital, ¿sobre qué sistema estoy actuando? Sobre el simpático. Estoy actuando sobre el sistema simpático, genero una inhibición simpática, entonces uno de los efectos buscados y también colaterales secundarios de la digital es la bradicardia. Bueno, la ubicación del corazón en el tórax sabemos que puede ser levocardia, mesocardia o dextrocardia, y esto ahora vamos a empezar a manejar lenguaje de cardiología. Hablamos de levocardia cuando el eje pase apex tiene una dirección de arriba hacia abajo y desde derecha a izquierda, y 2/3 del corazón están en el hemitórax izquierdo. Mesocardia o mesoposición cuando hay una situación medial dentro del tórax, y dextrocardia cuando el eje está invertido, es decir, el eje base apex es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, va hacia la derecha. Y el corazón está en dextroposición, es decir, los 2/3 están en hemitórax derecho. Muchas veces escuchamos el término situs, situs solitus, situs inversus, situs ambiguos, y muchas veces no tenemos en claro a qué nos referimos con situs. Hablamos de situs como ubicación de un órgano dentro de la simetría corporal. El situs solitus o situs visceroatrial es el situs o la posición normal del corazón y los órganos abdominales. En su lugar habitual, digamos. ¿Qué significa eso? Que el corazón tiene una posición de levocardia, el hígado está situado a la derecha y el pulmón derecho es trilobulado y el izquierdo es bilobulado. Eso es anatómicamente correcto y se llama situs solitus. Acuérdense que la integridad, digamos que el paquete cardiopulmonar se lo considera uno solo, y el hígado participa por las venas, ¿sí? Por los drenajes venosos, también está integrado a través de las venas cavas como parte de este situs. Después tenemos el situs inversus, que es la imagen en espejo del situs solitus. Tengo un pulmón izquierdo trilobulado, un derecho bilobulado, tengo un corazón de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y tengo un hígado que está situado con su mayor masa hacia la izquierda, ¿sí? Y después tenemos los síndromes de heterotaxia o situs ambiguos, donde hay simetría bilateral. Y acá hay muchas variables, ¿sí? Generalmente hay un isomerismo derecho, síndrome de asplenia, donde tengo atrios, pulmones y bronquios que son anatómicamente derechos, tengo asplenia y por lo tanto tengo 2 aurículas derechas con 2 nódulos sinusales, ¿sí? Y si no, tengo un isomerismo izquierdo. Acuérdense que isómero significa iguales, imagen en espejo. Isomerismo izquierdo, síndrome de polisplenia, tengo 2 atrios que son izquierdos, 2 pulmones que son anatómicamente izquierdos, los bronquios tienen una distribución anatómicamente izquierda, no existe nódulo sinoauricular, ¿sí? No tengo vena cava inferior, y no tengo vena cava inferior abdominal, y existe juxtaposición de cava y aorta, ¿sí? Están del mismo lado, tanto la cava como la aorta. Bien. ¿Se entiende? Normalmente tengo la aorta y la cava de un lado y de otro, ¿sí? La vena cava está a la derecha, la aorta está a la izquierda. Acá tengo las tengo juntitas y del mismo lado o en el medio de la columna. ¿Está?
Después vamos a hablar de las conexiones entre aurícula y ventrículo. Vamos a decir que es concordante, discordante o ambigua. Hablamos de concordancia aurículo-ventricular o atrio-ventricular cuando la aurícula derecha se conecta con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda se conecta anatómicamente con el ventrículo izquierdo. Discordante cuando es aurícula derecha conectada anatómicamente con ventrículo izquierdo y aurícula izquierda conectada anatómicamente con ventrículo derecho. Eso es discordancia atrioventricular. Y cuando es ambigua es cuando tenemos atrios que son derechos o ambos atrios son izquierdos. Acá podemos ver una aurícula morfológicamente derecha con un ventrículo morfológicamente derecho, una aurícula morfológicamente izquierda con un ventrículo morfológicamente izquierdo. Entonces esto es concordante. Pero acá tenemos una aurícula morfológicamente derecha con un ventrículo morfológicamente izquierdo y una aurícula morfológicamente izquierda con un ventrículo morfológicamente derecho. Entonces tengo una discordancia auriculo-ventricular. ¿Sí? Después acá tengo... Vamos, dame de la guardia por la derivación. Vale. Ahí va. Acá tenemos aurículas morfológicamente derechas las dos, con ventrículo derecho y ventrículo izquierdo anatómicamente correctos. Y acá tengo aurículas morfológicamente izquierdas. Dos aurículas derechas con los ventrículos morfológicamente correctos. Derecho e izquierdo. Y acá tenés dos aurículas morfológicamente izquierdas con los ventrículos con ventrículo normales. Exactamente. La concordancia ventricular es normal, pero la aurículo ventricular es discordante. Y acá tenés morfología izquierda, auricular izquierda bilateral, y acá tenés morfología derecha auricular bilateral. ¿Se entiende, no? Esas son las discordancias que vos podés tener. Acá lo mismo, pero con un ventrículo único, con uno de esos ventrículos que está hipoplásico, pero que cuando hay un corazón hipoplásico, generalmente es corazón izquierdo hipoplásico, se comporta como ventrículo único. Entonces tengo una aurícula morfológicamente derecha, una aurícula morfológicamente izquierda, con una gran cavidad, que acá es una cavidad ventricular izquierda, magna, o sea única, una gran cavidad izquierda, con una pequeña, con un ventrículo derecho hipoplásico. Esto se comporta como una sola cavidad ventricular y tengo un doble tracto de entrada. ¿Sí? Entonces tengo un doble tracto de entrada. Acá tengo una aurícula morfológicamente derecha con una aurícula morfológicamente izquierda. Tengo un ventrículo único, pero tengo una atresia de la válvula aurículo-ventricular derecha, de la tricúspide. Entonces, para que este paciente sí o sí pueda vivir, tengo que tener una CIA que me permita que pase la sangre, que la sangre llegue a través de la válvula mitral para que pueda llegar a los pulmones, si no, no va a llegar. Exactamente. Entonces sí o sí este tipo de discordancias tiene que tener una CIA. Y esta también, esta es atresia mitral. El hipoplásico es el izquierdo. Acá el hipoplásico es el izquierdo. ¿Por qué? Porque acá el hipoplásico, si tengo atresia tricuspidia, el hipoplásico es el derecho. Y si tengo atresia mitral, el hipoplásico es el izquierdo. Y supongo que concuerda el origen del ventrículo con de la válvula. Sí, pero hay algo más que está faltando. Hay algo, y seguramente, ¿cómo va a ser la aorta del ventrículo que está hipoplásico? Va a ser hipoplásico rudimentario. ¿Y por qué te parece que puede ser hipoplásico rudimentario? ¿Qué es lo que no hay? No hay flujo. No hay flujo de sangre. Donde no hay flujo de sangre, la estructura está hipoplásica. Claro, o sea, está hipoplásica post defecto, no anterior del defecto.
Claro. Al no llegar al buen flujo no se desarrolla. No se desarrolla. Perfecto. Al no tener flujo no se desarrolla. Por lo Entonces, tanto, el lado derecho, la pulmonar debería pasar lo mismo. exactamente. La Tengo hipoplasia de pulmón. la pulmonar porque no tengo un flujo importante. Exactamente. Bien. ¿Está? Al no haber válvula tricúspide, el ventrículo derecho no se desarrolla, por lo tanto la pulmonar va a estar hipoplásica. Y del lado izquierdo, ¿sí? Donde también necesito de una CIA para que la sangre circule a través de la válvula tricúspide, ¿sí? La válvula mitral está atrésica, es decir, no existe válvula, por lo tanto no hay flujo en lo que es el corazón izquierdo, tengo un ventrículo izquierdo hipoplásico y Una aorta hipoplásica. la aorta va a estar hipoplásica. ¿Ah? O incluso puedo tener atresia de la válvula aórtica también, o de la válvula pulmonar. Bueno, quedan entonces las conexiones ventrículo-arteriales, que también pueden ser concordantes, discordantes, doble salida y salida única, que algo pudimos ver. Concordante significa que la arteria pulmonar emerge de un ventrículo morfológicamente derecho y la aorta de un ventrículo morfológicamente izquierdo. La discordancia, Sería al revés. aorta emerge de un ventrículo morfológicamente derecho y de una arteria pulmonar de un ventrículo morfológicamente izquierdo. Doble salida, tengo arteria pulmonar y aorta que emergen completamente del mismo ventrículo. Es con una sola salida de un solo ventrículo. Arteria pulmonar y arteria aorta. Están fusionadas en una sola salida. Bien. Entonces eso es salida única. Doble salida tengo aorta y pulmonar que salen de una sola cavidad. Bien. Sea Puede ser de derecha o ventrículo izquierda o ventrículo de... Exactamente. Pero tengo dos arterias que salen de una sola cavidad ventricular. El derecho debería ser incompatible con la vida. Ninguna de estas son compatibles con la vida. No, porque de última el izquierdo, porque si manda sangre oxigenada al pulmón, pero por lo menos por aorta va sangre oxigenada al resto del organismo, en cambio el derecho... Bueno, ahí empieza todo el razonamiento fisiopatogénico de las cardiopatías. Conociendo estos pequeños detalles, uno empieza a plantearse, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo circula la sangre? Entonces tienen que imaginar que son un chorrito de sangre, un glóbulo rojo que va circulando por ese corazón con esos defectos, imaginándose cómo hace para circular ¿y a dónde? Y mantener el flujo. ¿Está? Entonces, doble salida, tengo una arteria pulmonar y una arteria aorta que salen de un único ventrículo, derecho o izquierdo. Y salida única, que ahí sí, el más común es el trunco, pero puedo tener una salida única tipo atresia aórtica o una salida única tipo atresia pulmonar, ¿sí? O sea, no, si tengo atresia pulmonar no tengo salida pulmón. Claro, y tengo aorta, tengo una sola salida, y si tengo atresia aórtica tengo solamente la pulmonar, ¿está? Que salen de una única cavidad.